Hola, soy Ruth, psicóloga clínica, y hoy quiero hablarte de algo que vengo trabajando mucho con mujeres en distintos espacios de acompañamiento. Y quiero hablarte de esa mujer que está en un proceso personal, en un proceso de crecimiento, de desarrollo personal. Algunas quizás están haciendo terapia, mujeres que se observan, que se miran, que se cuestionan, que empiezan a entender qué les pasa por dentro y por qué reaccionan como reaccionan, que realmente sienten que están haciendo un trabajo muy profundo, un proceso de cambio personal, identificando cosas, cuestionándose cosas, trabajando en sí mismas. Y en ese movimiento interno algo empieza a moverse en los vínculos más importantes. Es decir, ellas sienten por un lado que están haciendo un trabajo realmente importante, significativo, un trabajo de desarrollo personal importante, significativo en sus vidas, y sienten que el otro, y este otro puede ser la pareja, puede ser alguien de la familia, puede ser un vínculo muy cercano, no está haciendo el mismo movimiento o no está en el mismo proceso. Y ahí la frase que más aparece es esta, ¿no? Siento que estoy en un proceso muy profundo de cambio, de transformación, y el otro no. Y como te dije recién, ese otro puede ser la pareja. A veces aparece mucho esto en el ámbito de la pareja, pero también puede ser un familiar, puede ser algún vínculo que sea cercano, que sea significativo. Y acá quiero hacer un paréntesis que me parece importante. No es que el otro esté en contra, de hecho muchas veces acompaña, valida ese cambio, esa iniciativa, esa transformación, muchas veces acompaña, escucha, valida que estés haciendo este trabajo personal. Pero no hay un movimiento emocional equivalente, no hay un registro profundo de lo que a vos te está pasando, y ahí aparece algo que identifico como algo muy delicado. Empieza a sentirse esa brecha emocional entre vos y ese otro. Y no necesariamente es una pelea, no es falta de afecto, a veces hay mucho cariño, hay mucho amor circulando en ese vínculo. Lo que ocurre es que el vínculo deja de sentirse disponible del modo que necesitas. Sí, el vínculo deja de sentirse disponible del modo que necesitas. Y esto es un poco lo que empezás a sentir, lo que empezás a experimentar. Vos empezás a hablar desde otro lugar, no para generar conflicto, sino porque hay algo adentro que necesita ser visto, ser nombrado, escuchado, tenido en cuenta. Empezás a nombrar frustraciones, expectativas, cansancio, angustia, y del otro lado la respuesta no llega. O llega desde un lugar muy superficial, desde un lugar más defensivo o más distante, y esto te empieza a molestar. A veces sentís angustia, dolor, frustración frente a esa respuesta. Porque cuando un vínculo importante no responde emocionalmente, el cuerpo entra en alerta. Y esto es importante que lo puedas registrar. Cuando un vínculo importante no responde, no hay disponibilidad emocional, el cuerpo lo percibe, lo registra y entra en alerta. No por exageración, sino porque la conexión empieza a sentirse insegura. Hay algo que siempre digo, y esto lo digo mucho en consulta: los seres humanos buscamos algo muy específico en los vínculos, y eso que buscamos es seguridad, es decir, sentirnos seguros, sentir que ese vínculo es lo suficientemente seguro para exponernos, para mostrar nuestra vulnerabilidad y no sentir que eso implica un riesgo. Bien, entonces cuando te empezás a sentir insegura, cuando empezás a sentir que esa conexión que antes había ahora no está, no la hay,
bueno, todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema también emocional entra en alerta, ¿bien? Y muchas mujeres lo describen de esta manera. Es como si estuviéramos en diferente sintonía, ¿sí? Muchas veces las mujeres, sobre todo las que acompaño a veces en consulta, dicen, bueno, es como que estamos en sintonías distintas. Frente a eso suele aparecer un intento que es muy humano, desear que el otro también haga un movimiento personal. Esto en algún momento de cualquier proceso personal ocurre. Aparece un poco esta expectativa, este deseo, este anhelo de que el otro también haga ese movimiento. No para cambiarlo, sino con la ilusión de volver a encontrarse en un mismo nivel de sintonía emocional. Espero que me sigas con esto que te quiero decir. A veces se expresa de esta manera. A veces pareciera ser que queremos cambiar al otro y en realidad en la superficie podemos pensar que algo de esto aparece, pero lo que está por debajo es la ilusión de volver a encontrarse en un mismo nivel de conexión, en un mismo nivel de conexión emocional. Pero cuando el otro no quiere o siente que no es su momento, a veces pasa eso, esa brecha se vuelve más evidente. Y ahí aparece algo que vemos mucho, nos empezamos a fatigar emocionalmente. Aparece el cansancio de explicar lo que sentís, el cansancio de tener que estar traduciéndote constantemente para que el otro entienda, para que el otro comprenda, el cansancio de intentar llegar y no llegar a ningún lado. Esa fatiga no aparece solo por hablar de más, aparece porque el sistema interno queda activado durante mucho tiempo. Esperamos una respuesta que no termina de llegar. Y cuando la carga emocional queda siempre de un lado, y acá hay algo que digo que me parece que es importante, cuando la carga emocional queda siempre de un lado, empieza a sentirse pesada. ¿Por qué? Porque la relación empieza a desbalancearse, ¿sí? Cuando la carga recae sobre uno de los dos, esto empieza a sentirse y también a resentirse. En ese punto muchas mujeres piensan, bueno, ¿qué hago? Y aparece ahí un poco la fantasía de, bueno, esta relación no da para más. La idea a veces de separarse o la idea de apartarse o de alejarse de ese vínculo. No necesariamente porque no haya afecto, sino porque sostener sola una conexión que no responde desgasta y desgasta profundamente. Lo que aparece ahí no es falta de cariño, falta de amor, falta de afecto, es un desbalance emocional. Cuando una parte intenta acercarse y la otra no puede o no sabe cómo hacerlo, cómo responder desde ahí, algo del vínculo empieza a resentirse. Y esto es importante que lo sepamos. Y si bien los procesos personales son individuales, esto lo digo siempre, sobre todo cuando me refiero a la terapia, es una decisión que es personal y cada proceso es individual. También tenemos que saber que los vínculos se sostienen de a dos y aunque el otro no esté haciendo el mismo recorrido, es necesario que exista escucha, registro y cierta disponibilidad emocional para poder mirar qué es lo que está pasando entre ambos. El requisito fundamental de cualquier vínculo es la responsabilidad afectiva. Y aunque yo no esté en el mismo proceso que está el otro, el simple hecho de haber tomado la decisión de formar parte de ese vínculo, de ese lazo, me hace responsable en parte de esto. Porque cuando no se puede hablar, cuando no hay espacio para revisar juntos lo que está pasando, lo que está sucediendo, la carga queda de un solo lado y esto no es sano para nadie.
sostener eso en silencio termina pesando, termina pasando factura de alguna manera, ¿sí? Si te sentís en ese lugar, déjame decirte que no estás exagerando, estás respondiendo a una experiencia que es la de intentar acercarte emocionalmente y no sentir respuesta. Y lo primero no es decidir, no tenés que tomar una decisión ya de forma inmediata, es entender qué se activó en vos, es ponerle nombre y dejar de cargarlo sola. Esto es muy importante. Ese movimiento también tenés que hacerlo. Bien, entender qué se activa en vos, ponerle nombre a eso y dejar de cargarlo sola. Porque cuando un vínculo importante deja de sentirse seguro, algo profundo se mueve adentro y eso merece ser escuchado. Porque en esta comunidad voy a compartir más recursos para seguir entendiendo qué se activa en los vínculos importantes y cómo empezar a evitarlos desde un lugar más claro y más propio. Mi anhelo es poder acompañarte en este proceso que ya empezó con vos.